no sé a quién esperaban en realidad, pero bueno, grande es el Señor y le agradezco primeramente a Dios pues, por el privilegio que me da. La verdad pues me siento inmerecedor, pero Dios sabe por qué hace las cosas y bueno, ¿para qué voy a estar hablando sobre mí cuando queremos hablar de la palabra del Señor? Amén. Bueno, sabemos, ¿verdad?, de que hay principios hay principios básicos en el Evangelio, ¿verdad? Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que basarnos o tenemos que tener muy en cuenta, de lo contrario, pues, nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana puede decaer y hay que estar pendientes sobre esas cosas. Pues vamos a tener una serie de mensajes, ¿verdad?, hablando sobre principios cristianos o sobre principios de victoria, en el cual pues vamos a estar abordando lo que es el congregarse, el estudiar la palabra, y vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de la oración. Así como está en pie, le pido por favor que busque ese texto, búsquelo, yo sé que usted se lo puede de memoria, pero quiero que también lo busque, que es Jeremías 33:3. Y cuando lo tenga me responde con un amén. Libro de Jeremías, uno de los profetas mayores. Lo tenemos todos. Amén. Ok, entonces no se vale que no me lo vayan a decir. Bueno, que no es para mí, sino para el Señor. Damos lectura a la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No los oí, hermano, no los oí. Leámoslo una vez más. Dice: clama a mí. Démosle gracias al Señor. Muchas gracias, Padre, por esta hora, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, usándome, Padre. Sé tú, mi Dios, bendiciendo a este pueblo y edificándolo, Padre, en el nombre de Jesús. Con palabras en mi boca, Señor, y sé tú, Señor, glorificándote, Señor. No porque yo sea el que vaya a predicar, Señor, sino porque yo sé que tú tienes amor y misericordia para tu pueblo, Señor, que quiere escuchar palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarte, hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, hablamos, ¿verdad?, sobre principios básicos. Estamos hablando pues de la oración. Muchos sabemos, o quizás la iglesia tradicional nos ha enseñado que la oración solo es de hincarse, cerrar los ojos y decir: dame, 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 por mi culpa, darse golpes de pecho y cosas así. Pues buscaba yo un versículo en el cual hay muchas formas de hablarle al Señor. La Biblia nos enseña de formas de poderle hablar al Señor, y buscaba un versículo, pero la verdad buscaba algunos salmos, porque uno puede ver los salmos de David, los puede ver, y uno puede ver de cuántas formas David le hablaba al Señor, ya sea en angustia, en alegría. Pues estando y el Señor me decía, Jeremías 33:3, que no hay otro, esta es la invitación directa. No sé por qué andan buscando otro. Y sí, la verdad, pues, es muy claro, ¿verdad? Dice: clama a mí, yo te responderé, y no hay mayor cosa, o sea, es más que claro. Entonces, clamar, orar, ¿qué es en sí? ¿O de dónde viene todo esto? En gramática, en letras, o lenguaje, literatura, como se le conoce ahora, hay una definición pues que dice que la oración es un conjunto de palabras o una palabra en sí que tiene un sentido completo y autonomía para expresar lo que es una idea o reflejar un hecho. Amén. Entonces, orar es dar una idea, hablar, ya sea escrita, ya sea hablado o mental. Esa es una oración. Ok, entonces, ¿de dónde viene la palabra oración? La palabra oración vemos que en hebreo viene de la palabra telifá, que significa intercesión o súplica. En el Nuevo Testamento, o en griego, ¿verdad?, como fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego en su totalidad, estamos hablando de que la palabra me va a perdonar porque casi no lo sé pronunciar, y de ahí me quedó un poco el averiguar un poco, pero es prosupomai, o también la otra palabra que es proseuge, que significa también suplicar, adorar, orar fervientemente.
Del griego se pasó al latín. Estamos hablando que la primera traducción de la Biblia se hizo del griego al latín. Entonces, en latín quedó oración o orationes, que significa una expresión oral o significa hablar o decir algo. Entonces, en un término cristiano podemos decirlo, o bueno, en nuestro mundo cristiano, espiritual, como usted le quiera llamar, estamos hablando que la oración es un diálogo entre el hombre y Dios o viceversa. ¿Con qué? Es un diálogo con Dios con la certeza de que Él nos escucha. No es simplemente hablar y dejar ir las palabras al aire o decir que las palabras se quedan en el techo y ahí no pasó nada. Nosotros podemos tener esa convicción de que el Señor nos escucha. Por eso la invitación en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. No solo te va a decir, hey, por eso te pasa, pero tampoco no te va a dar una salida. Lo que yo quiero, o lo que el Señor quiere en esta hora, es enseñar que la oración, bueno, como muchos saben, ¿verdad? La oración no es simplemente un medio de comunicación también, sino también es un medio para poder mover cosas, es una arma, es una herramienta muy eficiente para todo aquel que la sepa utilizar. Amén. Entonces, la oración es un diálogo. Entonces, ¿de dónde viene la primera oración? ¿A dónde está la primera oración en la Biblia? Génesis 2:16. Si gusta puede buscarlo conmigo, ¿no? Génesis no es tan difícil de encontrarlo, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 16. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El Señor le dijo a él se dirigió a él. Desde que el hombre fue creado, el Señor siempre lo buscó, siempre habló con él, siempre quiso tener un diálogo con él. Entonces no podemos decir de que el Señor no nos busque, de que el Señor no nos quiere hablar. Aparte de que vino al mundo por nosotros a salvarnos y nos dio vida, todavía Él tiene la amabilidad todavía de acercarse a uno y poderse expresar con uno. Entonces, el hombre podía hablar directamente con el Señor, pero las cosas se complicaron. Claro está, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que pasó con Adán y Eva, pero ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen comido la manzana? ¿Qué hubiera pasado si se les hubiera ocurrido orar en ese momento de hablar y, Señor, mire, ve, la serpiente dice que podemos comer de esto? No sé qué era, papaturro, no sé qué era, lo que sí comieron, no sé si era papaya, no sé. Ahí dice que solo es un fruto. Pero ¿qué hubiese pasado si en vez de hacerle caso a la serpiente se hubieran puesto a orar, hubieran clamado al Señor? El Señor les hubiera dado una respuesta, les hubiera dicho directamente que no. Pero eso es porque también nosotros ignoramos que tenemos esa arma, esa herramienta que es el orar. Amén. Entonces, debido a esto, las cosas pues, estamos como estamos y aquí estamos dándole gracias a Dios. Amén. Entonces, en sí la primera oración o invocación al Señor está en Génesis 4:26. Avance la paginita por ahí, no tenga pena. Y dice, bueno, aquí está hablando sobre la descendencia de Caín y Abel, les iba a decir, de Adán, perdón, y habla sobre Set, que es el otro hijo de Adán y Eva, con el cual, digamos, sustituyeron a Abel. Y dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y lo llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, es desde el principio, el Señor siempre quiso tener comunicación con nosotros y desde el principio también el hombre tiene que tener comunicación con Dios. Es necesario, es importante para nuestra vida podernos comunicar con Dios. Ahora, no sé si usted se recuerda la primera vez que oró, la primera oración que hizo, o la primera súplica que usted sintió la necesidad de orarle al Señor. Yo la verdad, muchas veces estando fuera de la iglesia, estoy hablando, muchas veces yo me ponía a orar en mis adentros y yo decía, o sea, Señor, ayúdame, y yo solo era, dame, hazme el favor, y yo nunca ofrecía nada, cuando directamente la oración no es solamente hablar, sino esperar qué es lo que Dios nos vaya a decir, o qué es lo que Dios pide para nosotros. Pues para mí la oración la oración de fe que hice, pues
el 7 de marzo de 2010, que fue el día que yo reconcilié con el Señor. Sinceramente, yo no sé ni de dónde, pero yo pude sentir, o sea, plena comunión. No me quiero poner espiritual, ni tampoco quiero decir que es algo mágico ni nada. Uno puede sentir cuando la oración está llegando al Señor o cuando el Señor la está recibiendo. Yo no sé de dónde, yo comencé a orar, yo no sé. Hubo un diálogo, hubo una lucha, estando yo en la silla, y me decían, anda adelante. Sinceramente, yo estuve yendo a la iglesia como 15 días estuve yendo a la iglesia. Durante lo que yo estuve yendo a las iglesias, no escuché ninguna invitación a reconciliar, ni a aceptar a Cristo, ni nada. Ese día que yo ya iba con ese deseo, llegó. ¿Alguien quiere aceptar al Señor o alguien quiere reconciliar? Andame, dijeron. Y yo me quedé, no, todavía no, le dije, no, todavía no, después, allá abajo, porque yo estaba con la intención de regresar acá, allá abajo en la iglesia, allá en mi casa, le decía yo. Y es que ya, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Pues yo obedecí y fui. Cuando me puse a orar al frente, yo no sé de dónde, yo comencé a llorar, yo comencé a sentir algo especial, algo nuevo, que es lo que trae la oración, que es esa comunión con el Señor, esa paz y esa tranquilidad que solo el Señor puede brindar, amén. Entonces, ¿para qué orar? Dicen algunos. ¿Para qué quieren que uno se esté ahí orando y orando y orando, si Dios ya sabe de lo que yo ya tengo necesidad? Si la Biblia dice en los Salmos que uno ni ha dicho las palabras cuando Dios ya las sabe. Es cierto, el Señor sabe todo, pero no es lo mismo a que yo sepa un problema tuyo, a que vos digas, y a que vos vengas y me lo contés. Yo puedo saber sobre tu problema, yo puedo saber qué es lo que te ha pasado, pero más sin embargo yo no puedo platicar con vos de ese problema porque vos no me has dicho nada. Muchas veces hacemos eso que, pues sí, yo no te quería decir nada porque usted no me había dicho. Pues sí, como vos no hablas, uno no te puede ayudar. Así es el Señor, no es que el Señor no lo sepa, Él sabe, pero Él espera que uno tenga esa convicción de poder decir, hey Señor, ayúdame. O sea, ya topé, ya dije que tú eres la salida. Entonces, no es simplemente de ponernos a orar y a orar y a orar, sino que también esperar la respuesta del Señor, porque el Señor siempre nos quiere ayudar, amén. Entonces, el orar no es un rezo, la oración no es un rezo. Curiosamente yo me puse a ver de dónde venía el rezo, y ustedes saben que la oración y el rezo son cosas muy distintas, ¿verdad? Y en Jeremías 33:3 dice clama, no dice repite o dime la misma cosa y hasta que me aburra te lo voy a dar. Resulta que el rezo resulta que la iglesia antes, la iglesia tradicional, para que la gente aprendiera un poco de la Biblia, los monjes y los clérigos eran los únicos estudiados o letrados, ¿verdad? Eran los que podían leer y escribir. Entonces, para poderle enseñar a la gente que no podía leer y escribir, les enseñaban los salmos y querían que se aprendieran los salmos de memoria. Si aprenderse 150 salmos, más con el Salmo 119, creo que en su intento, pues, o sea, como ustedes saben, ¿verdad? El hombre muchas veces falla, ¿verdad? Porque debe hacer a veces la voluntad de Dios por hacer como uno quiere y no como Dios manda. Pues resulta que al final de esto, ellos comenzaron a hacer lo que son oraciones chiquitas o comenzaron a tomar textos como el Padre Nuestro y se los comenzaron a enseñar a la feligresía. Entonces de ahí viene el rezo. Entonces les salía más fácil poder enseñar lo que era un pedacito de la Biblia que enseñar toda la Biblia, ¿verdad? Entonces de ahí viene el rezo. Entonces busqué qué era rezo y dice, es una oración vocal pronunciada usando oraciones aprobadas por la iglesia, cuando el Señor nos pide tener un diálogo con Él, amén. Entonces entre los rezos yo miraba que la iglesia todavía, disculpen si alguno se molesta, pero así es, tienen por principal, tienen el Ave María en vez del Padre Nuestro, que Dios es sobre todas las cosas, ¿verdad? Yo sé que María tiene su lugar especial, pero aún así, ellos como principal rezo tienen lo que es el Ave María. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que el único intermediario entre el hombre es Cristo. Amén. La oración tiene que ser conforme a su voluntad.
y así está escrito en la Biblia, que nosotros tenemos que dar siempre acción de gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces de por gusto vino Él. Nos vamos a poner a rezarle a otra gente, a otras personas, y la cruz, ¿dónde quedó? Amén. Entonces, nosotros podemos, no es que hay un orden específico a la hora de orar, como ellos tienen, ¿verdad? De que, no sé, se agarran las chibolitas, comienzan a orar y no sé qué, no sé cuánto, yo desconozco la verdad, por eso les digo que me disculpen si alguno se ofende, ¿verdad? Porque muchos venimos de la tradición, no sé cómo es eso, ¿verdad? Sé que llevan un orden, pero igual, en la Biblia no nos enseña, no hay un orden específico, como les decía, ustedes pueden ver el libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos ustedes pueden ver de que David oraba, o sea, en distintas circunstancias y a toda hora. No solo hay, todavía no, el principio de los Salmos, el Salmo 4, Salmo 3, 4 y 5, dice oración matutina, oración vespertina, oración de noche, creo que es. Él oraba todo el día. Claro, y abatido, ¿quién no va a orar así? Entonces, el Señor, ¿verdad?, por tal de que uno tenga comunión con Él, tiene que a veces abordar o tocar piezas que uno dice, hey, sí, ya entendí, ya, me voy a poner en oración contigo, Señor. Entonces, no es que hay un orden, sí, hay diferentes tipos de oración. Tal vez no son todas estas, o no son estas todas las oraciones, pero más o menos podemos ver de que en la oración nosotros podemos meditar con el Señor, podemos meditar de las cosas que Él ha hecho con nosotros. Busque conmigo el Salmo 71.5, el libro de los Salmos 71.5. Cuando lo tenga, me responde con un amén. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice el Salmo 71.5, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Él estaba meditando, él estaba pensando, bueno, si es que desde que yo estaba chiquito, desde que yo venía desde el vientre, él estaba meditando, él estaba pensando en las cosas que Dios ha hecho en la vida. Entonces, nosotros podemos meditar en esas cosas, en qué es lo que el Señor ha hecho en este día con nosotros, y qué es lo que quiere de eso. Nosotros no simplemente podemos venir a hincarnos, o bueno, igual, ¿verdad? La oración no tiene lo que es una forma, algunos se pelean de que dicen que la oración es más efectiva de rodillas, otros que dicen que de pie, que no hay que levantar las manos, hay un montón de cosas que si no hablas en lengua no es efectiva la oración. Sí, puede hacer de que uno puede, no sé, comodidad quizás por decirlo así, ¿verdad?, la posición en la que uno quiera orar. Y sí, hay veces que la oración de rodillas es más que todo una señal de humillación al Señor, Dios, y ahí ya es otra cosa, ya nace de uno, ya no es simple comodidad, aunque uno se sienta mal, aunque uno se sienta enfermo, si uno se quiere mostrar ante la presencia del Señor, ahí ya es otra cosa. Amén. Entonces no hay, digamos, un cierto patrón, gracias hermano, un cierto patrón para hacer las oraciones. Nosotros podemos meditar, podemos pensar, por eso dice también, no recuerdo si dice los Salmos o Pablo me parece que lo dice, de que aún estando en cama nosotros tenemos que pensar en las grandezas del Señor. O sea, no hay manera de decir que no, hay que meditar también en las cosas que el Señor hace, así como lo hacía el salmista, amén. Entonces, también en la oración, ¿qué podemos hacer? No simplemente venir, orar, pedir, dar gracias, sino que también podemos contemplar, adorar y bendecir al Señor, amén. Busque conmigo el Salmo 104.1. Ahí adelantito. Vamos a ver ahí en los Salmos para que no se me pierda mucho. Aunque yo sé que ustedes se pueden la Biblia al revés y derecho, amén. Aleluya. Salmo 104.1 dice: bendice alma mía a Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Hay una cierta diferencia entre adoración y contemplar. Adoración es llegar, postrarse ante la presencia del Señor y adorarlo, o sea, decirle, tú eres mi Dios, yo sin ti no soy nada, pero aquí le está diciendo, te has engrandecido, lo está como describiendo, lo está contemplando. Entonces nosotros también podemos contemplar al Señor. ¿Por qué podemos contemplar?
las grandezas que Él ha hecho, la misericordia que ha tenido para con nosotros. Nosotros podemos ocupar la oración también para halagarlo. La oración también podemos halagar al Señor. O así como cuando muchos hacemos, ¿verdad? Por tal de agradar una dicha, uno se la cuetea y le dice cositas. No es que vaya a hacer eso con el Señor, pero también uno puede buscar la manera de agradar al Señor por medio de la oración, diciéndole cuán grande es Él, amén. Entonces también aparte de eso, nosotros podemos hacer nuestra petición, podemos hacer en nuestro clamor al Señor. Como les decía, Él puede saber nuestro problema, pero no es lo mismo que a que uno venga y le diga, Señor, ayúdame, me siento desesperado, no sé qué hacer. Y bueno, esos son muchos de los salmos que David tenía, ¿verdad? En sus tiempos de aflicción. Vaya conmigo al Salmo 51.1. Váyase para atrás al Salmo 51.1. No sé si está hablando el Señor en esta hora. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Palabra de Dios y no de hombre. Amén. En el Salmo 51.1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Porque no lo tengo así en la Biblia, sino que lo tengo aquí anotado. Amén. Es la petición del salmista. O sea, él está pidiendo que tenga misericordia, que le borre sus rebeliones. Él estaba pidiendo, así como nosotros podemos venir y pedirle al Señor perdón por muchas cosas que nosotros hacemos. A diario yo sé que fallamos, todos fallamos. ¿Quién no ha cometido pecado el día de hoy? ¿Cuántos han pecado el día de hoy? Amén. Entonces la oración también es para poder acercarnos al Señor, pedirle perdón, que nos borre, y en la oración también nosotros podemos decirle al Señor que haga su voluntad sobre nosotros. El Señor Jesús lo decía en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, dice el Padre Nuestro. Nosotros no lo sabemos muy bien. Entonces, aparte de eso, hay que ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque aparte de que nos deja meditar en lo que Él ha hecho, podemos contemplar las grandezas que Él ha hecho, podemos venir ante Él y pedirle perdón, podemos tener entrada ante la presencia del Señor, nosotros podemos venir a darle gracias al Señor. Salmo 116.1. Libro de los Salmos 116.1. ¿Lo tienen? Amén. Vaya, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Le está dando las gracias, Él está diciendo: Señor, te amo, porque a pesar de mis rebeliones, a pesar de mis pecados, tú me escuchas. Hay que ser agradecido con el Señor muchas veces, y eso se siente bien, hermanos. ¿A cuántos les han agradecido algo? O sea, uno puede hacer el favor, pero al momento no se lo dicen, pero allá al tiempo viene alguien y se acerca y le dice: hey, mira, gracias. La verdad un simple gracias quizás no le puede decir a uno: mira, por el favor que me hiciste, maestro. Un simple gracias agrada y uno se siente bien con esa persona, y así uno siente que tiene un poquito más de una relación un poquito más estrecha con esa persona. Así hay que ser con el Señor también. Cuando uno que se siente bien, que una persona le agradezca, ¿cómo no se ha de sentir el Señor cuando nosotros nos acercamos y reconocemos las bondades del Señor? ¿Amén? El Señor pues lo que quiere es bendecirnos. La oración no es simplemente solo para que nosotros estemos reportándonos, como decimos ahí, ¿verdad? Como cuando hacemos por teléfono. ¿Y qué vas a hacer? No voy a reportar ahorita porque no, van a regañar. La iglesia no es para venirse a reportar, la iglesia no es, o la oración tampoco no es para reportarme y decirle: Señor, aquí estoy. La oración también es para darle gracias al Señor, la oración es para bendecir al Señor y darle las gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿amén? Pues, como les decía, ¿verdad? La oración también es una herramienta, es una herramienta poderosa, y podemos decir pues de que por medio de la oración también se ganan batallas. Y también está lo que es la guerra espiritual por medio de la oración, que son cosas que no las podemos ver, pero son cosas que están de verdad, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, en la oración nosotros podemos ganar batallas. Les contaba la vez pasada sobre esa anécdota que he leído de una señora, no sé si algunos escucharon, pues para quienes no escucharon, o se durmieron en el momento que la estuve diciendo. Resulta que había un pastor
bueno, iba a la casa de una anciana. Entonces, al pastor le agarró la tarde y llegó a la casa de la hermanita hasta de lo último de la tarde, ya hasta allá de noche llegó a la casa de la hermanita. Resulta que la hermanita esta estaba paralítica, no se podía mover ni nada, y la señora solo pasaba en cama. Pues viene el pastor y entró y todo, la hermana, Dios le bendiga, ¿qué tal? Va a disculpar que venga hasta ahorita, pero es que había andado por todos lados, y hasta ahorita me ha quedado chance de venirle. No se preocupe, pastor, yo también vengo de trabajarle, yo también vengo de la lucha, y como así, le dijo, o sea, disculpe mi hermana, le dijo, pero su estado, le dijo, ¿y dónde está usted? He andado orando por las naciones, yo me he puesto a orar por cada una de las naciones, y ahorita he andado por Australia, he andado por Estados Unidos, he andado por toda Europa, y la verdad me siento cansada, le dijo, ahorita vengo de ganar batallas, le dijo. La oración también es para poder batallar, amén. Vaya conmigo al Salmo 122:6. Es una de las peticiones, es una de las intercesiones que nosotros también tenemos que hacer, que esa es bueno, ahí lo tiene que leer usted, Salmo 122:6, que dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Es una oración de intercesión. Amén. Nosotros también podemos interceder, pedirle al Señor que bendiga a alguien. Una vez hablaba con una persona que es muy católico, amigo mío, pero bueno, hablar con él es prácticamente pelear. No, me decía, pero es que nosotros intercedemos, me decía. No, pues sí, pero ustedes lo que hacen es pedirle a alguien, no a Jesús. Y no ustedes lo mismo hacen, pues, me dice. No le decís a alguien que ore por vos, sí, pero esa persona le ora a Jesús, no le ora a Monseñor Romero, le decía. Es lo mismo, me decía. Total, no pudimos llegar a nada, ¿verdad? Porque ellos piensan que así es lo correcto, pero la Biblia dice, ¿verdad? En Timoteo 5, 2 Timoteo 5, que no hay otro mediador, sino que solo Jesucristo. Amén. Entonces, la intercesión es así, nosotros podemos orar al Señor, nosotros podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y así lo dice la palabra, que si nos ponemos de acuerdo, el Señor va a hacer las cosas. Que si todo lo que atáramos en la tierra va a ser atado en el cielo también, pero todo conforme a la voluntad del Señor, y todo en el nombre de Jesús, porque Él es el único que dio la vida por nosotros. Amén. Entonces, en la oración nosotros podemos batallar, podemos pedir por esos milagros que nosotros necesitamos. Y aparte de eso, no solamente podemos venir, interceder por una persona y no ofrecer nada a cambio. Con el Señor es así, nosotros no solamente podemos venir, alabar, darle gracias, cuando dentro de nosotros no vaya a haber un verdadero ofrecimiento, o vaya a haber, digamos, como decirlo, disculpe el vulgo de decir, un trueque o algo así por el estilo. Nosotros también tenemos que venir y ofrecer algo al Señor, para que el Señor pues también haga las cosas. Busque conmigo el Salmo 116:17. Allá atrásito lo puede buscar. Nosotros tenemos que venir también y ofrecerle al Señor. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Podemos interceder, pero nosotros también podemos ofrecerle al Señor. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Más tiempo de comunión, podemos ofrecerle más servicio, podemos ofrecerle más ganada de almas, podemos salir y hacer un montón de cosas. Pero nosotros también simplemente nos tenemos que dedicar a orar, a pedir por los demás y no ofrecerle nada al Señor. Nosotros tenemos que tener lo que es de verdad una verdadera conversión, o decir eso, que un verdadero nacimiento. Salmo 27:11, hoy sí vaya un poquito más para atrás, Salmo 27:11. Porque si le vamos a ofrecer algo al Señor, nosotros tenemos que saber qué es lo que le vamos a dar y qué es lo que vamos a cambiar. Y el Señor también por medio de la oración nos va a decir qué es lo que quiere que cambiemos. Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Hasta ahí, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de tu rectitud. Nosotros también tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que le vamos a ofrecer y cómo vamos a cambiar, cómo vamos a enmendar esas cosas. Amén. Y a todo esto podemos decir que en la oración
podemos darle gracias al Señor, podemos alabarlo. Vaya conmigo al final de los salmos, Salmo 145:1. Ya muchos se lo saben, hasta es un cántico, muchos lo cantamos, hasta los hijos del rey creo que lo tocan. Salmo 145:1, y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Estamos hablando de alabanza y de adoración por las cosas que el Señor ha hecho. ¿Por qué cosas? Porque nos ha dejado acercarnos a Él, arrepentirnos, cambiar nuestras cosas, y que Él nos enseñe también cómo poder orar, interceder y hacer muchas cosas que son para la voluntad de Dios. Amén. Por eso le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que sigan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los hombres. Prácticamente ahí está abarcando más o menos todo lo que leímos anteriormente, todo lo que desglosamos en las oraciones. Amén. Entonces, otra cosa que nos puede hacer estorbo en las oraciones, muchas veces sí, nosotros podemos hincarnos, podemos pasar horas orando, incluso podemos pasar meses pidiendo por algo. Dios sabe por qué hace las cosas, pero hay muchas veces que si las cosas no se dan es porque algo también está estorbando. Amén. ¿Qué puede hacer? En una vida sin santidad, hay cosas, pecados ocultos que muchos tenemos, me incluyo porque yo no soy ningún santo. Hay muchos pecados ocultos que nosotros no los queremos entregar al Señor, ¿verdad? Como decíamos, en una oración de ofrecimiento y de conversión, de arrepentimiento, de decir: te ofrezco esto, te prometo cambiar esta área de mi vida, pero si yo me pongo a estar orando y yo no le ofrezco nada al Señor, la oración nunca va a ser contestada, porque lo que el Señor quiere es que nosotros también andemos conforme a su voluntad. Amén. Entonces puede hacer que sea pecado oculto, una raíz de amargura, muchas cosas pueden haber. Todo aquello que esté en contra de la voluntad del Señor va a impedir de que la oración la atienda al Señor. No es que no le escuches, pero Él simplemente te va a tener aparte, o te va a tener en jabón, como dicen los demás. Porque la Biblia dice, y en el proverbio dice, que Dios ve de lejos al soberbio o al impío, me parece, mas Él está cerca de los justos. Amén. Entonces el Señor es lo que no. El salmista lo dice, pero parece que en el Salmo 51 lo dice, que el Señor no resiste un corazón contrito y humillado, que el Señor es lo que busca. Entonces, yo no sé por qué digo tanto entonces. Amén. Lo que me gusta, y como se lo decía antes, me gusta que en la Biblia podemos encontrar ejemplos. No es que nosotros vayamos a esperar seguir el ejemplo del líder, seguir el ejemplo del pastor, sino que en la Biblia misma están los ejemplos. El mismo Jesús oraba. Busque conmigo Lucas 6:12. Porque muchos dicen: ¿y para qué hay que orar tanto? Pues no le hallo yo. No le hallo yo por qué estar en lo mismo y en lo mismo. Por eso Él es el Maestro, porque nos enseñó muchas cosas, y conforme a las cosas que Él hizo y que fueron perfectas, nosotros tenemos que llegar también a la perfección. Tenemos que llegar a ser como Él. Amén. ¿Qué dice? Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a orar, hermanos? 5 minutos, 3 minutos, y aquel gran pesor en los párpados: Señor santo, bello eres, ya tú no te acuestas todavía, es que tú eres... Y ahí nos quedábamos. A mí me ha pasado, yo me he desvanecido orando. Yo no amanezco, me desvanezco, y de repente yo despierto: Señor, te doy gracias, le digo yo. Señor, te doy las gracias por este día. Cuando vengo, ya son las 6 de la mañana, supuestamente orando desde las 9. Oré toda la noche, digo yo, no doy cuerda yo solo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a orar al Señor? No es simplemente que nos pongamos a orar toda la noche, podemos orar en todo tiempo, podemos andar en todo lugar orando. 5 minutos puedan ser solo 5 minutos, pero si es una oración de corazón, es una oración efectiva. Si es una oración con fe, es una oración efectiva que el Señor escucha y atiende. La oración también nos sirve para poder tomar las decisiones, y poder saber la voluntad del Señor. Se me olvidó la cita, creo que sí la tenía anotada.
pero también nosotros podemos descubrir la voluntad del Señor por medio de la oración. El Señor, cuando creo que en este mismo pasaje ya me perdí. Aquí estoy en Lucas. Dios mío santo. Sí, en este mismo es. Entonces, perdón, eso por no poner lo demás. Vaya, dice el versículo 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Es para también saber la voluntad del Señor, saber qué es lo que quiere el Señor. El Señor se puso a orar toda la noche, se puso a meditar, a darle gracias, a hacerle ofrenda de alabanza al Señor, para que Él también le comunicara cuál era su decisión, cuál era la voluntad de Él. Nosotros no nos podemos, como yo les digo, y con todo esto que yo me puse a cambiarme de trabajo y todas estas cosas, a mí fue una experiencia que me marcó bastante, porque yo aprendí realmente a apegarme al Señor. Y no es que pase horas orándole al Señor, pero sí he aprendido bastante que media vez pasa algo, yo no puedo tomar ninguna decisión sin consultarle al Señor, y es algo que tenemos que tener nosotros, como Jesús lo hizo en ese momento para elegir a los apóstoles. Amén. Pues, ¿cuánto tiempo hay que orar entonces? ¿Cuánto es lo recomendable? Muchos dicen que el exceso hace daño. En el Señor no es así, entre más mejor. Amén. No, en el Señor es entre más, mucho que mejor. La oración, pues, como les decía, ¿verdad? En el griego también quiere decir orar fervientemente, orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 lo dice, orar sin cesar. El apóstol Pablo también lo recomienda, ¿verdad? Que hay que estar orando, hay que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo dice en Colosenses 4:2. Y nos exhorta a seguir orando cada vez más por el Señor. O sea, no hay un tiempo, no hay límite. Con el Señor no hay límites. El Señor siempre quiere que estemos en comunión con Él. ¿Para qué quiere que estemos en comunión con Él? Porque Él nos quiere bendecir, hombre. No hay otra cosa. O sea, no tendría sentido que uno se ponga a estar orando y el Señor no va a hacer nada. O sea, el Señor no nos está pidiendo mayor cosa. Son 3 principios que después vamos a hablar de los demás. Estar orando, leer la palabra, el congregarse. Para todo lo que el Señor hizo por nosotros. O sea, creo que es lo mínimo que podemos hacer, es darle gracias al Señor. Santiago 5:15. Es necesario perseverar, persistir y no desmayar en la oración, porque vamos a ver la respuesta del Señor. Santiago 5:15. Y dice, lo tiene. Santiago un poquito al final, creo que después de Hebreos, antes de Pedro, por ahí más o menos está. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, amén. Estamos hablando ahí está todavía hablando de intercesión. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Se está hablando de intercesión también, para que seáis sanados. Que dice al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Podemos tener esa convicción de que el Señor nos escucha y que el Señor pues lo que quiere nomás es que nosotros tengamos comunión con Él. Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? Qué bueno es el Señor. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, ya me pasé del tiempo. Dije yo que iba a ser un ratito. ¿Qué es la oración? En sí, ¿qué es la oración? Es hablar con el Señor, comunicarse, platicar con el Señor, ofrecerle alabanza, decirle qué nos pasa y qué queremos que suceda conforme a su voluntad. La oración a Dios es un privilegio, y aparte de un privilegio es un deber, porque nosotros tenemos que estar siempre con el Señor apegados, porque Él es nuestro Padre y Él siempre quiere estar apegado a nosotros. Amén. ¿A cuánto les habló el Señor en esta hora? Pues denle un aplauso al Señor y póngase en pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hora. Bendito es tu nombre, Señor. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque eres tú quien se ha manifestado, Señor. Gracias, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo a mis hermanos, Señor, y que seas tú fortaleciendo sus vidas cada día, Señor. Haz en nosotros, Señor, ese deseo, Señor, de orar fervientemente a ti, Señor, de estar apegados a ti, Señor. No por buscar bienes materiales o no por buscar cosas, Señor, sino por estar pegados a ti, Señor, por estar, Señor,
bendiciendo tu nombre y teniendo comunión contigo, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga entrar en su corazón, Señor. No porque yo la haya predicado, Señor, no porque es tu voluntad, Señor, que es tu voluntad, Señor, que nosotros estemos orando siempre a ti, Señor. Te doy las gracias, Señor, por esta hora. La honra y la gloria sea tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un gusto para mí, hermanos, que el Señor les bendiga. Dejo con ustedes a mi hermano que está muy grande.